Bueno, entonces empieza Juan. Bueno, hoy voy a hablar de la compresión de datos, que como su nombre lo indica es... Compresión significa reducir, o sea, reducir el volumen o... Sí, el volumen o tamaño. Ok. Bueno, como una pequeña introducción, pues ya sabemos que muchos de los contenidos en internet, en las redes, están comprimidos para de algún modo mejorar pues hacerlos más, que se transmitan más rápido, menor cantidad de códigos, o sea, menor longitud, se pueden transmitir más rápido, ahorrar espacio en el disco, en fin. Pero la compresión se aplica... ¿Me vas a decir algo, profe? No, estoy poniendo atención a lo que vos estás diciendo. Se aplica a muchos tipos de archivos, por ejemplo a texto, a video, a sonido, pues cada uno varía, pero se puede tomar en sí cada uno de esos como un archivo, porque pues como decir, como un texto, como todos son en sí, se trabajan unos y ceros, entonces todos comparten ese como alfabeto en común, el código binario. Ok. Bueno, pero una pregunta, ¿cuánto es que demora la exposición? No, pues lo que vos tengas que decir, no te limites o bueno, lo que tengas preparado, no tiene que ser exactamente, no, pues habla lo que tengas que decir, lo que hayas consultado. Bueno, compresión de datos es el procedimiento mediante el cual se pasa de un código inicial con una extensión inicial, una longitud L1, cuando se pasa por el proceso de compresión, se pasa a un código 2 con una extensión L2. De allí se puede recuperar o se puede hacer una representación del código inicial al descomprimir el archivo ¿Sí me entienden, profe? Sí, o sea, al decodificar. Entonces, en sí, si uno quiere llamar eso compresión, se tiene que cumplir que L1, que es la longitud del archivo inicial, debe ser mayor de la longitud del archivo comprimido, porque en el caso contrario, no se estaría haciendo compresión sino expansión del código, o simplemente el código tendría la misma longitud. Ok. Bueno, hay varios tipos de compresión. Pues la reducción de datos puede afectar o no a la calidad de la información, por lo que se establecen tres tipologías de compresión de la información. Sin pérdidas reales, que es la que vamos a profundizar más en este trabajo. Sí. Es en la cual se tiene el código inicial, se comprime y se reduce su longitud, pero al descomprimirse se puede recuperar exactamente igual el código que teníamos. O sea, esto sirve mucho, por ejemplo, en archivos que tienen que ser exactamente iguales como estaban antes. Por ejemplo, un ejecutable, un programa no puede suponerse partes. Él es una secuencia que no puede haber ningún error, entonces tiene que estar así igual. Que no puede haber ningún, pues, truncamiento de datos, sí, o sea, la idea es lo que se comprime sea lo mismo que uno pueda obtener, simplemente. O sea, lo mismo que uno comprime, sea números, sea letras, es lo mismo que uno va a recuperar. Y es exactamente igual, ¿listo? Eso es. Entonces, poniéndolo un poquito gráfico, bueno, eso es ahorita. Subjetivamente sin pérdidas. Es decir, además de eliminar la información redundante, se elimina también la irrelevante. Pero en el anterior, pues... se elimina es como la redundancia, o sea, no es que se elimine, sino como que se representa de otra manera. Sí, exacto. Pues es otra representación, sencillamente. A unos y ceros. Sí, entonces se toma lo redundante y se pasa entre lo más redundante
es como decir que es lo más frecuente, se puede, o sea, a más frecuencia, menor longitud se debe hacer para tener un código más eficiente, pues basándome en lo que pide Hoffman. Sí, pero bueno, redundancia se puede ver como la información que no es, digamos, necesaria, digamos, Sí. tenés Bueno, un exacto, sí, o sea, está en la codificación, pero se puede eliminar y mantener el mismo código, o sea, eso es redundancia, ¿sí? Sí, Ok, y es lo mismo decir, yo mando para enviar un uno, yo puedo enviar un 1 1 1 1 1 o puedo enviar un uno. El resto de unos va a ser redundancia, ¿sí? ajá. Ok, Pero también están las subjetivamente con pérdidas, que se elimina cierta parte de la información. Pues en esta parte uno aclara que esa información va dirigida a los humanos. Y nosotros tenemos como unas ciertas debilidades, por ejemplo, hablando del audio o del sonido más bien, nosotros simplemente detectamos algunas longitudes o unas frecuencias de sonido. Entonces, el código, el programa que codifica o el sistema de codificación, entonces él dice, pues, si esto va para humanos y ellos no oyen ciertas frecuencias o longitudes de onda, ¿para qué enviarlas ahí? Entonces las quita y eso reduce el tamaño y la cantidad de datos que se envían. ok, Ahí se pierde información, pero no es información que pues, es muy relevante para nosotros. Ya que fuera, por ejemplo, para un perro, pero... sí, o sea, en ese tipo de compresiones se aprovecha las limitantes, digamos, que tenemos los humanos, o ciertas, sí, digamos, lo que vos decís es cierto, en el audio y en video, digamos, hay que ser muy experto, digamos, para escuchar ciertos instrumentos. Y, digamos, antes se grababan todos los CDs normalmente, ¿cierto? Que eran 10, 12 canciones, ¿sí o no? La calidad era muy buena. Y una persona que supiera de música podía decir, ve, está sonando ese instrumento, está sonando el otro. Mientras que, digamos, con el MP3, que es una compresión de la información, se eliminan, digamos, ciertas componentes. Y por eso es que a la gente que estudia música o estudia ciertas cosas que les permiten captar eso, no les gusta eso, ¿cierto? Y por eso es que todavía se venden CDs en esa calidad, ¿cierto? Y no todo en MP3, o sea, sería muy fácil vender un CD con, así como lo hacen en la calle, un CD con 100 canciones, está, ¿cierto? Pero para la gente que de verdad sabe música, eso no es calidad, ¿vale? Entonces, Sí. eso es compresión con pérdidas, se están quitando partes, pero que para la mayoría no es relevante. Ajá. Bueno, profundizando un poquito en la compresión sin pérdidas, bueno, este sistema permite que la información se recupere exactamente como se había enviado, si se puede decir, o se había almacenado. Una forma gráfica, por ejemplo, sería, tenemos el código inicial, en este caso es 1010101010. Ok, Entonces, se aplica la compresión o el proceso de compresión. Se obtiene un código nuevo que podemos ver que es más corto con respecto al inicial, pero cuando se hace la descompresión, se obtiene exactamente la misma información. Una Ok. forma gráfica es el proceso de compresión sin pérdidas. No sé si las compañeras tienen alguna pregunta. No. Shirley, Bueno, ¿alguna pregunta? No. Pues yo no, pero Bueno, ok. Por algunos tipos Espera de un compresión. segundito, algo que les quería comentar es bueno. Lo que vos estás diciendo es compresión y está bien, ¿cierto? Podríamos complementarlo un poco con codificación. Digamos, en Huffman vos no tenés un 1010, ¿cierto? Tenés letras y con una probabilidad, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo es codificarlo en unos y ceros de tal manera que cuando lo descomprima, ¿cierto? O sea, es decir, cuando convierta esos unos y ceros a caracteres, sea el mismo símbolo, ¿sí? O sea,
aparte de ser compresión, también es codificación. Listo. Y se cumple el mismo principio. Tengo una fuente, codifico, ¿cierto? Se reduce la información, se comprime y luego decodifico y recibo la misma información. Listo. O sea, compresión y codificación se pueden tratar similarmente, ¿cierto? Pero haciendo esa salvedad, que uno es convertir una fuente, un símbolo, a binario y la otra es coger binarios y transformarlo en binario. ¿Listo? Sí. Ok. Pero vos oís bien lo que nosotros... Es que allá para acá se oye como se entrecortaba a ratos. Ok, ya arreglamos eso. Vale. Bueno, algunos tipos de los más comunes, por ejemplo el zip es un formato de almacenamiento sin pérdida, que es el que estamos tratando. Es muy común para comprimir datos y imágenes. Documentos, profe. Bueno, la codificación aritmética, que una compañera mía va a profundizar si no estoy mal, más. Entonces voy a dar una pequeña comparación o algo así con el de... Bueno, la codificación aritmética es parecida a la de Huffman, pero esta puede tener probabilidades fraccionarias, según entiendo. Sí. ¿Y Huffman? Y Huffman tiene que ser potencias de 2 para que sea eficiente. ¿Seguro? Bueno, continúa y ahorita miramos lo que vos vas a exponer de Huffman. Bueno, entonces, compresión de Huffman o codificación de Huffman. Bueno, un poquito de historia. Cuando él estaba estudiando en su doctorado, si no estoy mal, el profesor Robert Fano les dejó decidir entre un examen final o un trabajo. El trabajo tenía una condición que era encontrar el código más eficiente. Entonces él empezó pues a pensar en ese código y llegó a un punto, pero no era capaz de demostrarlo. Entonces él, como ya eso fue en 1951, entonces él ya como en la impotencia de que no podía demostrar el código, entonces empezó a estudiar para el examen final, pero se le vino a la mente crear un árbol binario, pero en lo contrario a lo que se hace con el que nos enseñaste, que es el de Shannon Fano. Sí. Fano que se hace de arriba para abajo. El planeo. ¿Cómo, profe? Se llama Shannon Fano o Fano Shannon. Profe, Aló, está muy mala la transmisión de acá para allá. Pues el audio. sí. Entonces Profe, no te escuchamos. No te escuchamos bien. casi nada. No te escuchamos. Está A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna el posibilidad? audio muy malo, y la imagen se oye entrecortada. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cerrar el micrófono mientras yo hablo, por favor. No se escucha, no le entendió nada de lo que iba el profe. Por favor, cierra un momentico el micrófono. O sea, micrófono. Apaga el micrófono. ¿Me escuchas mejor o no? Bueno. Les iba a decir que el tipo de codificación se llama Shannon Fano. Listo, ya puedes prender el micrófono. Cuando quieran que yo hable, lo apagan, por favor. Cuando quieran que yo hable o les vaya a decir algo, por favor apagan el micrófono para que no haya retorno. ¿Listo? Listo. Bueno, pues entonces, no sé si me dio la parte del árbol. Sí, sí. Entonces bueno.
Entonces, hacerlo de abajo hacia arriba, tomando en cuenta las frecuencias o los pesos de los símbolos. O sea, si tenemos un número de símbolos que vamos a enviar, entonces se hace un listado de los símbolos con más frecuencia, o sea, los que aparecen más, y se organizan. Entonces en la parte inferior se toman los dos de menor frecuencia, se organizan de mayor a menor, de menor a mayor, donde el menor es a la izquierda, el mayor a la derecha. Se suman esos dos pesos y se crea un nodo. Las dos partes anteriores se consideran como hojas. ¿Tenés un dibujito o algo? Así, pero eso lo voy a hacer ahorita. Aceptarse en la historia. Bueno, eso ahorita lo explico mejor, profe. Bueno. Entonces, con Huffman Dios soluciona esto con ese procedimiento que ahorita voy a explicar. Okay. Bueno, entonces Huffman Dios soluciona la mayoría de los errores del algoritmo de codificación de Shannon-Fano. Pues la solución fue otra vez esa, la del árbol, que lo construyó de abajo hacia arriba. Entonces eso le brindó esa solución. Por ejemplo, en la codificación de Shannon, el código, la longitud, el código era compacto cuando las probabilidades eran del tipo 2 a la menos LI, porque la longitud media va igual a la entropía, que es el mínimo de longitud que tiene un código. Este Shannon de Huffman no siempre da la entropía, pues es un poquito mayor, puede ser a veces, pero pues la diferencia no es mucha. Entonces de todas maneras sigue siendo eficiente y se puede decir de algún modo compacto. Y bueno, dale, ahorita hablamos un poco. Bueno, Huffman, los principios que llevaron a esto es que él vio que no todos los caracteres se repetían la misma cantidad de veces. Hay unos que se repiten más, otros que se repiten menos. Entonces, si se hiciera darle un código de la misma longitud, o despreciar esa característica para darles la longitud de código a cada carácter, entonces no sería muy eficiente el código. Él pensó en darle una menor longitud a los de mayor frecuencia, y a los que menos frecuencia tienen las longitudes más altas, más grandes. Correcto. Bueno, por ejemplo, aquí en este pequeño cuadro vemos que A se repite 6 veces. Ok. A se repite 6 veces. S se repite 3. E se repite 2 y la O se repite una vez. Entonces uno supone que el que va a tener la menor longitud va a ser el código 6. Código A. El código A. Sí. El código A. Entonces ya haciendo la operación de Huffman, entonces se obtiene el código de cada carácter. Por ejemplo, para A obtuvimos 0, para S obtuvimos 1, 0, para E obtuvimos 1, 1, para O 1, 1, 0. Pero si quieres hago eso en el tablero. Sí, pues, dale, para que ellas sepan cómo... No, Juan, primero explica cómo funciona y ya después hacemos este ejercicio, ¿sí? Porque, digamos, ellas no saben Huffman cómo se construye el árbol. Entonces, si puedes explicar cómo se construye el árbol y ya miramos un ejercicio. Bueno, Huffman es un código de longitud variable en el cual la longitud de cada código depende de su frecuencia.
cuando más frecuente sea el símbolo, su código asociado será más corto, pues sube lo que dije ahorita. Sí. Entonces aquí voy a dar la explicación del código, pues la he hecho acá, del código anterior. Entonces tenemos, en la base está la letra E, que tiene una frecuencia, ¿cuánto era que tenía? E tiene una frecuencia 2. Podemos ver que las dos frecuencias menores son E y C. Exacto. Entonces ellos van en la base E y 0 con la frecuencia 2 y 1. Pues espérate una cosa que creo que hice algo malo aquí. Dale. Aquí vendría era O. Entonces, como tiene una frecuencia menor, va es a la izquierda y E a la derecha. Ok. Se suman las dos frecuencias, Las dos probabilidades. las dos probabilidades, o sí, O frecuencias. ¿no? 3. Entonces nos da 3, 2 más 1, 3. Entonces este 3 es un nodo. O y E son hojas. ¿Sí entienden? Sí. ¿Se lee? Sí. Sí, pero entendieron. Entonces seguimos así. Entonces, como la probabilidad de S es igual a 3 y ahí en ese no también es igual a 3, entonces tenemos Espera. ¿La probabilidad de qué? de S. O la frecuencia. Exacto. Probabilidad siempre menor que 1. Ajá. La frecuencia de S es igual a 3 y él no vale 3, entonces tenemos prioridad con la letra o con la hoja que va en la parte izquierda. Entonces ahí ya tenemos otra vez las dos cantidades, se suman otra vez y nos generan un 6, que es otro nodo, y allá en esa parte iría el código de A, que es la más frecuente, y se vuelven a sumar y se llega a la raíz o al nodo principal, que es igual a 12. Ese 12 pues es igual a lo podría decir para que entienda mejor, a la cantidad de caracteres de este código que vamos a enviar. Podemos mirar que eso es así. Aquí hay 12 caracteres. Hay 6A, 3S, 2E y una O. Listo. ¿Sí entendieron cómo hacer más o menos el...? Sí. Bueno, entonces, ya para asignar el código que les dimos anteriormente, se empieza a recorrer, eso parece a recorrer el código desde arriba, donde al lado derecho están los unos y al lado izquierdo están ceros. Por ejemplo aquí hay un 0, 1, aquí hay un 1, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, profe. Aquí hay un 1, 0, 0. Podemos ver que no hay, que ningún código sería prefijo de los otros. Por ejemplo, aquí en estas partes de los nodos no hay códigos. Eso garantiza que no haya prefijos. Exacto. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas?
la decodificación del árbol. Bueno, ya teniendo, pues uno si tiene el árbol, ya uno puede hacer, y teniendo el código que se generó tras ingresar cierta cantidad de símbolos, se puede volver al código inicial. Pero aquí necesito el tablero para hacerles un pequeño ejemplo a ver si entendieron. Pues Dale. Yo tengo por acá. Ah, qué belleza. Ah, pero no hay marcado. No, sí, claro, yo tengo estos bolsillos. Vean. Bueno, le voy a hacer cortico esta parte para hacer el ejemplo. Ok, dale. Por ejemplo, queremos enviar este código A. ¿Dónde está ahí? Ahí, va a ser cortico, ahí. Como basados en el ejemplo que estaba dando. Listo. Comprimido. Entonces, si sabemos que esto, por el código binario, a cada carácter se le asignan 8 bits. ¿Sí o no? Sí. Entonces sería igual a 24. Esa es la longitud en bits inicial. Entonces, el código de A nos dio igual a, basándonos en el de... Dio cero. Que era más frecuente. Ajá. Dio 0. El código de E nos dio igual a 110, es, profe. Sí, creo que sí. Porque el otro es O y E, creo. 110, creo. Es 111. Sí. Es el que está malo, yo creo. 111. Y A nos dio 0. Entonces, si uno suma esto nos daría igual a 1 más 3 más 4. ¿Qué fue eso? Como el contenido, profe. Entonces, se puede notar la diferencia de longitudes. Listo. Este es una longitud más grande que esta. Entonces, este código que hace 0, 1, 1, 1, 0. Va a explicar la decodificación. Entonces tenemos el árbol que es el nodo principal. Este es A. Este es 6. Bueno, A6. Este es S. Este es 3. Este es O. Ese fue el que cambiaste. Y este es E. Entonces, si uno conoce este árbol y tiene el código de compresión o el comprimido de este, uno empieza a operar. Tenemos un 0. Recordando que los ceros están a este lado, los unos a este lado. 0, 1, 0, 1. Tenemos un 0. ¿Qué ruta cogemos? Esta. 0. Esto es una hoja, como dije antes, entonces cada vez que encontremos una hoja, ponemos al origen. O sea, nos rompemos. Ok. Entonces ya tenemos este. Podemos ver que aquí ya no hay más ruta ni nada de eso. Ahora, el 1, a la derecha. Pero hay rutas posibles.
Entonces sigue el código. 1. Todavía hay rutas posibles, ¿verdad? Primero encontramos una hoja y otra vez 1. Aquí llegamos a una hoja. ¿Qué es E? Esto es así. Y por último, tenemos otra vez 0. Es A. Volvemos al código que enviamos, o sea, lo descomprimimos, conociendo el árbol. Ok, estaba muy bien. Bueno, el ejemplo 1 es, se lo vi en internet con otras palabras, pero es lo mismo, pues es casi lo mismo que ese pro. ¿Lo hacemos o qué? Vamos a dejarlo terminar de explicar y ese lo dejamos para que lo haga alguna de las muchachas. Listo. Bueno, hay otro ejemplo. En la codificación binaria, todos los posibles valores reciben códigos del mismo número de bits. Por ejemplo, ahí vimos que las letras 8 bits. Mientras que el código de Huffman, cada valor tiene un número diferente de bits. La A tenía un valor diferente que la E y que la O y S. En ese pequeño que hicimos ahí. Ahora vamos a hacer Tenemos este sistema sin tomar en cuenta la coma, porque sería la más común, pero solamente los números. Entonces 5, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 2. Entonces, ¿lo hago yo, profe, o qué otra lo haga? ¿Cuál es más cortico, este o el otro? Pues este está solucionado, profe. Pues está solucionado, pero... Explíquelo entonces. Sí, explícalo. O sea, Bueno, entonces, utilizando el código binario serían 60 bits si le asignamos a cada número 3 bits. fijo, sí. ¿Cómo, profe? Sí, o sea, si le asignas a cada número 3 fijos, o sea, la longitud es fija de 3 para todos. Sí, una longitud fija. Ya haciendo el proceso del árbol y por pues el proceso de Huffman se tendrían 53 bits. La longitud media sería 2.65 bits, que si uno saca la entropía de este sistema sería, pues es cercana. Ya si quiere la sacamos, profe. ¿Y cercana es más o menos qué? ¿La calculaste? ¿O está en el trabajo? 2.3666 bits. ¿Sí la ve, profe? ¿Dónde dice? Su comparación de entropía. 23666. ¿Y cuánto dio el anterior? 2.5 qué? Pero la longitud media. Listo. 2.65 bits. Pues no cumple del todo la igualdad que tiene que ser igual a la entropía, pero se acerca bastante, o sea que se puede aceptar el código. Ok. Bueno, uno de los problemas que se le presentan a este código es cuando las probabilidades son mayores a 0,5, porque el código ya deja de ser eficiente, porque la longitud que se genera después de la compresión o de la compresión a veces es igual a la que se tenía antes, o sea, sale igual, o sea que no se habría hecho nada, simplemente se genera un mismo código. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué decís eso? Porque pues hay más probabilidad. Más que en la vuelta, eso yo lo tenía. Al haber
Probabilidad es igual a... Pues se presenta porque, a ver, se hace el sistema de árbol, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues ya al haber una mayor probabilidades mayores a 0,5, hacen que la longitud del código que tenga esa probabilidad, pues esa parte ya no me acuerdo bien. Entonces, Si es más con la probabilidad o es con el tamaño de la fuente. tamaño de la fuente. ¿Ah? Pues la verdad, ese no, ahí me corchaste. Ah, bueno. Es que sí, yo sí había leído, pero sí, también tenía algo de de la fuente. Dale, Pero termina, no tengo pues, mucho- dale y cuando termines les explico más o menos algunas cositas que, digamos, lo que vos estás diciendo son cosas importantes, pero las voy a complementar después, dale. Seguir con la exposición. Pero entonces la probabilidad sí influye ahí, ¿o no? ¿O es solamente... ¿Qué pasa cuando, digamos, vos tenés un código? O sea, lo que vos me has mostrado hasta el momento, estamos trabajando con ejemplos de que se repiten, ¿cierto? Sí. Y al principio me dijiste que eran probabilidades de 2 a la n, ¿cierto? Sí, De pero 1 sobre 2 a la LI, ¿cierto? para este Hoffman. Sí. Eso no era para la de Shannon, para que fuera compacto. No, exacto, o sea, seguí la exposición y ya hablamos. Ahorita yo les hago unas conclusiones de lo que vos estás diciendo para no confundirlos, ¿listo? Listo. Bueno. Entonces, el código de Huffman tiene muchas variaciones. Algunos utilizan el código como algoritmo, otros que encuentran el código prefijo óptimo. Por ejemplo, está el algoritmo eneario de Huffman, donde se usa un alfabeto desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si se quiere hacer trinario, tendría 0, 1, 2. Y se construye un árbol eneario, pues en el caso del ejemplo trinario, parecido a lo que nos puso en el parcial, Eso es similar. y cumple, y ya simplemente se hacen las mismas condiciones de Huffman, que se empieza desde abajo hacia arriba. Ok. En el algoritmo de plantilla se toma pues un tipo de tamaño del código, por ejemplo el costo, que está relacionado por ejemplo en este caso de Huffman el costo sería el peso del árbol. ¿Sí, profe? Sí, estoy escuchando. Entonces aquí ya no simplemente se utilizaría la suma, sino que pueden utilizar otras operaciones para generar el árbol. ¿Y en qué afectaría esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre utilizar una suma y una multiplicación, digamos? No, profe, porque eso depende del dato o del tamaño que se tome. O sea, como decir, tomar los costos
es diferente a tomar el peso o a tomar las probabilidades o a tomar, sí, ciertas cosas. Entonces cada cosa tiene una operación específica para que pueda funcionar. Según entiendo su problema. ¿Cómo? Espérame, yo leo. El algoritmo plantilla de Huffman permite utilizar cualquier tipo de tamaño, costos, frecuencias. ¿Cuál es el tamaño? ¿A qué llamas vos costos? Pero en este caso el de Huffman está asociado con el peso del árbol. O sea, como lo que necesita el árbol para funcionar, la información que está contenida en el árbol, porque él también consume información, porque si usted va a enviar eso, de algún modo le va a consumir información no datos. Bueno, ¿les queda claro a ustedes? Es que no es claro lo que vos estás diciendo. No, pero bueno, lo voy a poner, es que no es sencillo explicarlo así en términos de la teoría de la información, porque pues es algo que uno no domina bien, pero no, listo, por ejemplo, explícalo con tus palabras. Por ejemplo, voy a explicar, es como decir, usted tiene un sistema que tiene varios tamaños. Por ejemplo, usted toma una casa y usted va a medir la cantidad de gente que hay en esa casa tomando la ropa que hay en la casa. Entonces, si usted toma la ropa, supondría que tiene que hacer una multiplicación para llegar al número de gente. Si usted toma los platos de la casa, una suposición, que es otra cantidad o un tamaño de esa casa, para medir la cantidad de gente, usted haría una suma. O sea, dependiendo de lo que usted coja para hacer esa medida, la operación es la operación que se le asigna. Así está un poquito más claro. O sea, me queda claro el ejemplo que vos estás haciendo, listo, sí. Pero no me queda claro en Huffman, ¿cómo puedo aplicar eso? Pero, por ejemplo, cuando tomamos las frecuencias, ¿qué hicimos? Sumamos. Sí. Por ejemplo, entonces ya cuando tomamos el costo se va a aplicar posiblemente, es que, bueno, es así, no estoy seguro qué se utiliza. Una multiplicación o una suma también. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Y vamos a averiguar qué es un código plantilla. Pues un algoritmo plantilla. Dale. Bueno, el código de Huffman ya de tamaño limitado es, como ya vimos, se le asigna a cada símbolo una longitud. Entonces ya en este se le limita la longitud máxima al código por una constante. O sea que todas las longitudes que se generen deben ser menores o igual a dicha constante. ¿Esto sí quedó más claro? Sí. Sí. Y pues por los ejemplos. Listo, dale. Pues hay varias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hace un ejemplo. Bueno, yo les voy a... Haz un ejemplo, Juan. Haz un ejemplo, por favor. Pero va a ser el de mi mamá me ama. Dale. Bueno, en este vamos a utilizar la codificación sencilla y simplemente el tamaño que vamos a coger del código es las frecuencias. Entonces, si tomamos las frecuencias, operamos la suma. Entonces, la frase es mi espacio, el espacio de toma en cuenta, de ambos. Posibilidad. Entonces sacamos las frecuencias de cada cosa. M está 1, 2, 3, 4, 5. A
1, 2, 3, 4. Y 1, 1. E 1 y espacio son 3 veces. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí podemos ver que las más frecuentes, la N, la A, el espacio y las dos menos frecuentes son estas dos, ya que estas dos son la base del AND, binario. Entonces se suman las frecuencias, nos queda 2. ¿Por qué cogió la E a este lado y la I a qué? No, porque bueno, eso sí, como tiene la misma cantidad, eso ya por voluntad propia. De aquí pues, imagina y ya. Listo. Una pregunta, Juan. Sí. ¿El código que uno tiene con Huffman es único? ¿Cómo así, profe? O sea, al aplicar Huffman, yo obtengo un solo código. ¿Un solo código? Sí, o sea, me refiero, vos le vas a asignar a M un código, a A un código, ¿cierto? Sí. Al aplicar Huffman, vos solo puedes obtener ese código. No, profe, pues eso depende de cuál sea los símbolos, pues A no siempre va a tener la misma frecuencia. No, pero me refiero con la fuente que tienes ahí, o sea, con esa mi mamá me ama. O sea, usted siempre va a haber un único código para eso. Ahora, si vos codificás con Huffman, ¿cierto? Para esa frase vas a tener el mismo código, siempre. O sea, es único, pueden haber dos, puedo tener dos para la misma fuente. Pero pueden reducir más con así, pero tiene más frecuencia. Pero pues, de que se puede cambiar, simplemente. Es como si hay una única manera de codificarlo, Exacto, sí. no varias. No, se puede catalogar varias, pero de todas maneras no pueden violar los términos de Huffman. Por ejemplo, en este caso se puede cambiar el código de la E y la I. Exacto, o sea, con Huffman, en este caso vos puedes obtener dos códigos. Si simplemente como E y la I tienen la misma cantidad de repeticiones, vos puedes jugar con eso. Pongo la E a la derecha, pongo la I a la izquierda. O también puedes hacer otra cosa, o no decir que a mi derecha va a ser un 1 y a la izquierda va a ser un 0. Ah, no, sí, también. Entonces uno puede obtener con Huffman diferentes códigos que van a tener la misma longitud media, ¿ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Una pregunta que te quería hacer era que si en Huffman, pues usted sabe, se organiza y el mayor aprende. Sí, Si se invierte, da lo mismo. sí. O sea, si vos invertís, en este caso, No, pero por ejemplo, si E fuera 1 y fuera 2, si se ponen los mayores al lado derecho, sí da lo mismo. Es que yo estaba haciendo unos ejercicios y hice eso a ver si daba y. No da lo mismo. No da lo mismo. Hay un orden y ahorita vamos a ver otra forma de hacer Huffman. O sea, hay un orden establecido y siempre, digamos en este caso, a la derecha debe ir el menor. Sí. Siempre. Bueno. Bueno, entonces ya, estos dos ya están en el área. Ustedes ahí Sí. tienen un 2 y ninguno de dos. No, eso no importa. O sea, se sumaron las repeticiones. Lo que está diciendo Juan es, pongo E abajo que tiene 1 y la otra es una I que tiene un 1. Y sumo las
la frecuencia de repetición. O sea que va a ser 2. Ajá. Bueno, entonces, aquí sigue el espacio. Ese es de los que de los que quedan. El espacio es 3, es más la entonces se suman otra vez y me da 5. Sigue la A, que es menos mayor que este. ¿Y qué estás haciendo, Juan? ¿Por qué te fuiste por un lado y...? Bueno, porque El 3 era mayor, entonces se lo puso a la derecha el 2. a la derecha. Ah, eso es un 3, ok, es que no había visto. Sumarlo le da un 5 y luego dice que la A es menor a ese 5 y lo pone a la izquierda. Entonces se suma otra vez y me da 9. Entonces la M. 9. Y la M es igual a 5. ¿Y por qué hay A? Vale 5, esta de 9, menores a la izquierda, mayores a la derecha. Ah, no se puede poner ahí. No es al revés, abajo no hiciste al revés, Juan. Mayores... Eso es 5, profe. Ah, ok, dale. También este es lo principal que me dio 14. Entonces, como un tipo de prueba sería contarlos 1, 2, 3, 9 más 1. 10, 11, 14. Entonces, cumple este. Ahora, Oh. si somos entonces el sistema binario, para representar esto, hay 14 caracteres, 8 Bits. de cada uno. Eso nos da una calculadora. Sí. 120 no. No. Ya no sé, por eso 32 no da 20. 22, 20, 8. ¿Cuánto da? Bueno, entonces ahora le vamos a asignar el nuevo código acá. 112 ¿qué? Bits, ¿sí o no? 112 bits. Entonces, la M. O sea, 112 bits en binario. Sí. Sí. Entonces mis compañeras van a ver el código, la M si entendieron cómo es. A ver, la M va a ser. Suponiendo, vamos a suponer que 0 está a este lado, 1 a este lado. Entonces aquí está 0, 1, 0, 1. La M es un 0. La A es un 0, 1. Es un 1, perdón. A ver si le dígame la Y el espacio. ¿Cómo? Se va a empezar de aquí a recargar hasta que llegue hasta allá. Entonces, 1, 1, 1. El espacio es 1, 1. La I. la I. La I es 1, 1, 0, 1. Esa es la E. Sí. Y la E es 1, 1, 0, 0. Bueno, aquí podemos ver que ningún símbolo Sí. previo del otro. Sí. ¿Cuál? Ah. Ahí tenés un error. Ah, es un prefijo de espacio. No, profe. Sí, hay un error. No, es un 9, es un 9, es un 9. Ah, esa no era la A. Que es por eso. Ah, es esta. Ah, sí. La A era 1, 0. Eso es un 9, un 9. Que no es bien, profe. No, pero es que él copia muy feo. Las gafas. Ya, ahora sí no hay errores.
Vamos a ver. 0, 1. No. Bueno, entonces el código nos queda así. Quedaría M es igual a 0. I, por favor alguien que me diga. I, espacio. 1, 1, 1. M. 0, 10, 0, 10, 111, más rápido, 0, 1, 1, 0, 0, ¿Cómo? 0, 0, 1, 1, 1, 100, 10. Pero entonces, si los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le da 115, entonces le da más 30. Bueno, sale 30. Y si se decodifica este símbolo, nos debe llevar hasta una frase. ¿Lo hacemos, profe, o ya lo entiendo o qué? No, yo le entiendo, Juan, ya. Listo, ahora vamos a ver si ya se entendieron. Vamos a poner, yo les voy a poner una fuente y ustedes van a hacer el código. ¿Listo? Hay posibilidad de yo aparecer allá. O esto. Y que yo... Ah, ok. Sí, si pones esto no cancela lo que hayan. Vamos a ver. Bueno, muchachos, vean. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. ¿Qué se hizo? Yo les voy a dar una fuente, ¿cierto? Que tiene los siguientes símbolos. Y tiene la siguiente probabilidad. Y ustedes van a encontrar el código, ¿ok? Ya les pongo la fuente, un segundito. El símbolo S1, S2, S3, C4, S5 y S6. Y la probabilidad va a ser .4, .3, .1, .1, 0.06 y 0.04. Entonces, muchachos, algo que hay que notar de los códigos Huffman, ¿cierto? Es, nosotros la vez pasada decíamos, bueno, un código compacto es el que tiene la longitud media exactamente igual a la entropía, ¿cierto? Esto solo se cumplía cuando las longitudes tenían la siguiente forma en la probabilidad: 1 sobre RLI. En nuestro caso, R es igual a 2, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, pero no. ¿Qué están viendo entonces? Ahora sí. Bueno, entonces vean. La vez pasada habíamos dicho que la probabilidad era de esta forma, para que el código fuera compacto, ¿cierto? Pero la mayoría de fuentes tienen probabilidades que son
diferentes a este tipo. Como vemos, este tipo de probabilidad 0.0.6 no cumple esta regla, ¿cierto? Entonces, Huffman nos da una forma de solucionar o de encontrar un código muy cercano al código compacto, es decir, que la entropía, pues que la longitud del código es cercana, pero no va a ser igual. ¿Listo? Solamente son iguales cuando cumplen esta condición, ¿ok? Entonces, si entendieron, vamos a ver cómo harían esta codificación. Por favor, prenden el micrófono. Yo escucho cómo lo están haciendo. Empieza a hacer el ejercicio. Todos, profe, vaya solo. Pues ayúdenle. Pues yo diría que ahí se basa en que a mayor probabilidad, menor es longitud. Ok. Y entonces, O sea que para ese uno tiene la mayor probabilidad, entonces. Pero yo lo hago por aritmética. ahorita tú lo vas a hacer por aritmética, claro que sí. Entonces, No, dale. ¿Cómo lo harían por Huffman? Pero se puede generar el mismo árbol. podemos sí comenzar por el árbol diciendo que empecemos de los menos probables, ¿no? Sí. Todos tienen la misma probabilidad, entonces digamos que acaba este 4 y ese 3. Pero ahí no se puede sacarlo de las probabilidades mayores a 0,5. No. Porque si se hace la suma ahí y son mayores a 0,5, ya eso desborda la probabilidad, ¿no? Sería mayor a 1. ¿Por qué? Por ejemplo, si tiene un símbolo con probabilidad de 0,6 Sí. y uno con 0,6. No, pero es que eso no es posible porque recuerden que la probabilidad de la fuente, la suma tiene que dar 1. Ah, sí. Claro. O sea, lo que tiene que dar 1 y lo que uno suma, así como vos estás haciendo, es la aparición de los símbolos. O sea, ese 1 aparece tantas veces. ¿Sí? Sí. Entonces vean, 0,04, 0,06 se suman. No. Y aquí da 1. No. Eso no da 1. Eso da 0,0. Es 0,1. No, 0.1. Creo que sí. Estábamos perdidos. No confundía, pero no sé. Bueno, entonces ese 3 y ese 4. Como no hay. Es binario. Ajá. ¿Dónde pongo ese 3 y ese 4? Ponga uno más, ¿sí? Ponga uno ahí. Acá. Ya. Donde quiera. De acá los puedo sacar. Pero solo uno. Si es un cosa binario, ¿cómo vas a poner ahí? No. Acuérdate que está construyendo el árbol de para arriba. Entonces, eso es un nodo. Ajá. O sea, que se supone que aquí hay otro nodo superior, ¿no? Aquí. O sea, aquí hay un nodo superior. A ver, muchachos. La forma que Juan lo hace está bien, pero a veces se enredan un poco. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar una forma que es como la más utilizada, que es el mismo árbol, pero no hacia arriba, sino hacia la derecha. Entonces, vamos a mirar un segundito acá. Cámara 1 y cámara 2. Entonces, miren.
Chubito nos captura. Entonces, en lugar de hacer un árbol hacia arriba, uno puede hacer lo siguiente. Voy a ponerlo acá más organizadito. S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Y uno pone las probabilidades en orden, ¿cierto? 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.06 y 0.04. Lo primero que uno va a hacer es sumar las probabilidades más bajitas, ¿ok? Es decir, sumo estas dos probabilidades, ¿listo? Igual que era lo que tenían allá, y copiamos lo mismo, 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, y la suma la pongo en S5, que me va a dar 0.1. ¿Ok? Sí, la ponemos acá. Estamos eliminando un código, pues un carácter, ¿ok? Así lo hacen en el libro. Exacto, y en la mayoría, y es mucho más sencillo. Bueno, entonces. Sigo, sumo las dos probabilidades más bajas. Entonces, acá es donde uno dice, bueno, no siempre van a tener los mismos códigos. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar este 0. Primero lo pude haber puesto acá, este 0.1, en S4 o en S3, ¿cierto? Porque todos tienen el mismo valor. O puedo sumar, ya sea S5 con S3 o S5 con S4, ¿sí o no? Solo se pueden sumar las dos solamente. Las dos más bajas, sí, porque estamos trabajando en binario. ¿Ok? Ah, sí. Entonces, sumamos las dos más bajas, ¿sí o no? Entonces las dos de abajo, pues por orden, para que nos quede. Sí, ok. Entonces, acá esto me da 0.2, ¿cierto? Entonces pongo 0.4, 0.3, y como esta suma me da mayor, ¿cierto? La pongo acá, 0.2, 0.1. ¿Ok? Siempre organizando el árbol. Sí. Lo mismo acá. Sumo estas dos y me da 0.3, ¿cierto? Entonces me queda 0.4, 0.3 y eso me queda 0.3. ¿Cierto? Y nuevamente sumo estos dos, me da 0.6, ¿cierto? Y acá queda 0.4. Sí. Entonces yo ya puedo decir lo siguiente. Le voy a agregar, le voy a colocar un código 0 al de mayor probabilidad, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y le voy a colocar 1 al restante. ¿Sí o no? Entonces, este 0 corresponde para estos dos, ¿sí o no? ¿Correcto o no entienden? O sea, este 0 está tanto para el punto 3 de acá y el punto 3 de acá, ¿sí o no? Sí, pero. Entonces le voy a colocar inicialmente un código 0 a este y 0 a este que corresponde a este 0, ¿sí o no? Sí. Y voy a poner el 0 correspondiente a esta rama y el 1, ¿sí o no? Y este 1 lo devuelvo al punto 4, entonces va a ser este. Pero no estamos bien. ¿Qué están viendo entonces? Cuando pusiste los dos ceritos y ya, y se quedó. ¿Se bloqueó? Ok, pero es que avísenme. Se Pero quedó. vos decís, pues aquí, entonces no vemos dónde es aquí. Ya ven. Nada, negro. Ah, ya. Sí, profe, ya. Pero porque Listo. ese es un poquito ahí abajito de esos dos ceritos. ¿Cómo? Ese 0,1 que pusiste debajo de esos dos ceritos, ¿por Listo. qué? Porque uno corresponde a este código y el otro corresponde a este de acá, abajo. O sea, miren que acá envié el 1 al punto 4, ¿cierto?
que venía acá. El 0 lo mandé a estos dos códigos, ¿cierto? Que corresponde a estos dos códigos. Sí. ¿Cierto? Pero entonces, para que sean diferentes, les vuelvo y le coloco el 0, 1. ¿Cierto? Un 0 a este y un 1 acá. ¿Sí? Ah, sí, sí. Y lo mismo, vamos a hacer acá. Con este seguimos el 1, ¿cierto? Y con este punto 3 lo podemos devolver acá y decir, bueno, este va a ser 0, 0. Y para estos dos va a haber un 0, 1. Tanto el de arriba como el de abajo. 0, 1. ¿Sí o no? Sí. Y les coloco el 0. Esperen. Y le coloco el 1. ¿Sí? Sí. Listo. Continuamos. Entonces, el de arriba va a tener un 1. El de abajo va a ser 0, 0. Este de acá abajo corresponde a este 0.1, ¿sí o no? Entonces es 0, 11. Este es 0, 1, 1. Y este 0, 1, 0 viene para estos dos. No, vendría el 0, 1, 1. No, viene este de acá. Viene del 2, sí, sí. Viene 0, 1, 0 para ambos, ¿cierto? Sí. Y coloco un 0 y coloco un 1. Sí. Y nuevamente me vuelvo 1, 0, 0, 0, 1, 1. Para este correspondería a este 0, 1, 0, 0. ¿Sí o no? Sí. Y para estos dos últimos correspondería el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí o no? Y le coloco los últimos dos. 0 y 1, ¿cierto? Entonces ya tengo la codificación de mi fuente. S1 va a ser igual a 1. S2 va a ser igual a 0, 0. S3 va a ser igual 0, 1, 1. S4 va a ser igual 0, 1, 0, 0. S5 va a ser igual a 0, 1, 0, 1, 0. Y S6 va a ser igual a 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Sí. Esta es una manera mucho más sencilla de ver el ejercicio, creo yo. Sí. Aunque. Aunque, ¿qué, muchachos? Mentira, está bien. No, pero Eso es lo no mismo. es sencillo, sino que. O sea, es un poquito más organizado. Ajá. No, sí, creo que. Entre comillas, un poco más organizado. Listo. Sí, es que yo había visto ese, pero lo vi antes de estudiar más, antes de pues entenderlo más bien, entonces me confundí y entendí más bien el otro, entonces me... Bueno, no, pero está bien. O sea, hay dos formas de hacer Huffman. Listo. Una es esa y la otra es esta. ¿Cómo miramos ahí cuánto comprimimos esa información? Listo, no. Acá no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque es que acá nos dan directamente las probabilidades y nos dicen, bueno, tenemos una fuente, ¿cierto? Pero no sabemos cuántos caracteres tenemos. Lo que podemos sacar de acá es lo siguiente. Bueno, decimos, la entropía, ¿cierto? ¿Es igual a qué? ¿A qué es igual la entropía, muchachos? A P por logaritmo de la información. 0.4 logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.4, ¿sí o no? Sí. Más. ¿Quién me va haciendo el favor y va haciendo esto? 0.3 por logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.3. Bueno, vamos a pasar operación. 0.1 que multiplica logaritmo base 2 de 1 sobre 0.1 y esto lo multiplicamos por 2.
más 0.06 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.06 más 0.04 de logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.04. Listo, ¿quién me colabora diciéndome cuánto les dio eso? ¿Qué en la cabeza? Es que con logaritmo en base 2 progresiva. No, pues, ¿qué pueden hacer ustedes? Sabemos que logaritmo en base 2 de x es igual a logaritmo de en base 10 de x sobre logaritmo en base 2, digo de 10 de x, ¿sí o no? Sí, pero es que Háganlo todo en base 10, ¿cierto? Y sacan factor común, logaritmo en base 2 digo 10 de 2. ¿Sí me hago entender? Ajá. No, yo no entiendo. O sea, mira que todo está por multiplicado por logaritmo en base 2, ¿sí o no? Si lo querés pasar a multiplicar a base 10, te quedaría logaritmo en base 2 de 1 sobre 10, ¿cierto? Sobre el logaritmo en base 10 de 2, ¿sí o no? ¿Sí, Maye? No, No. Mira, es como si vos tuvieras esto. 0.4 se multiplica logaritmo en base 2, digo, en 10 por, de 1 sobre 0.4, ¿sí o no? Sobre logaritmo en base 10 de 2, ¿sí o no? Saca factor de abajo, ¿no? Y todos son iguales, 0.3 por logaritmo en base 10 de 1 sobre 0.3 sobre logaritmo en base 10 de 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, como ves, todo se está dividiendo por 1, pues se está multiplicando por 1 sobre logaritmo en base 2 de 10, ¿sí o no? Ah, sí, sí. Entonces puedes hacer todo lo de arriba y finalmente lo divides en logaritmo de 10 en base 2. Digo, logaritmo en base 10 de 2. Sí, bueno, pero todo así. No. Eso es un 2, profe. ¿Cuál? Es que el que hay después de 0.1. Sí, lo que pasa es que como hay dos símbolos con la misma probabilidad, entonces es lo mismo, multiplicado por 2, esto por 2. ¿Y quién tiene otra calculadora? Sí, yo lo soy. Y vamos a hacer este otro. O sea, que Juan haga la entropía y Mayerly o Shirley me hacen el favor y calculan la longitud media, que es igual a la probabilidad, o sea, 0.4 por 1, ¿cierto? Más 0.3 por 2, más 0.1 por 3, más 0.1 por 4, más 0.6 por 5, más 0.04 por 5. ¿Listo? Sí, yo lo estoy haciendo. Entonces yo lo que tengo que hacer es un codificador de Huffman en alguna de esas cosas.
Ya cuando acá en la exposición les voy a explicar cómo hacer eso. Pero eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pues, o sea, decirle uno de aritmético. sí, o sea, acá mientras ustedes hacen eso les voy a explicar, vean. Yo les voy a dar un archivo de texto, un punto .txt. ¿Sí o no? Pónganme un momentico de atención. Punto .txt. ¿Cierto? Digamos para Juan. Entonces le voy a dar lo que vos estás diciendo allá, mi mamá, ta, ta, ta. Y les voy a escribir de la A minúscula hasta la Z, digamos. ¿Sí? Entonces lo primero que vos tenés que hacer es contar cuántas A's aparecen, cuántos espacios aparecen, cuántas Z, ¿cierto? A partir de ahí allá la probabilidad de cada letra. ¿Sí o no? Y luego haces el árbol, ya sea así o lo haces como vos lo entendás, ¿sí? Prende el micrófono. Micrófono, Juan. Pero el árbol, el programa tiene que mostrar los códigos o tiene el árbol o solamente el código. O sea, que funcione bien. Sí, exacto. O sea, yo te entrego un punto .txt y vos como resultado me vas a entregar A, tal código, B, tal código, C, tal código, D, tal código. ¿Sí? Ah, sí. 0.64. ¿Cuánto dio, Juan? No, sí, te entiendo. ¿Pero cuánto te dio la entropía? Ah, 0,64 le dio. ¿Y a ustedes la longitud? 2,2. pero que pronto hay un error. Esto debería ser más rápido. Ah, no, espere, que me faltó dividir por... Ah, no, bueno. Esto no tiene control Z en la operación. Bueno. 2.14 Pro. Ahora sí, ¿no? 2.14. L. Y L dio 2.2. Sí. Entonces ahí vemos que la entropía sigue siendo menor a la longitud media, ¿cierto? Sí. Pero, ay, pucho. Pero nunca va a ser igual, ¿sí? O sea, el único caso en que esto va a ser igual es o que las probabilidades sean del tipo 1 sobre R LI, ¿cierto? O la otra probabilidad es que tenga una fuente, una extensión, pues, de orden n y n tendiendo a infinito, ¿ok? Sí. Listo, entonces, comprobado que Huffman nos entrega un código cercano a la entropía, ¿cierto? Sí. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que los códigos menos probables siempre nos van a dar de la misma longitud. Es decir, los dos menos probables eran S5 y S6, ¿cierto? Y tienen la misma longitud, 5 y tienen 5, ¿cierto? Entonces, esas son propiedades del código Huffman. ¿Qué problema tiene, digamos, este tipo de codificación? Eso lo va a explicar Shirley en sus ventajas del código aritmético frente al código Huffman, ¿cierto? Deseo la silla. Entonces, ¿les quedó claro qué es el código Huffman? ¿Saben cómo se hace un código Huffman? Sí. Bueno, entonces, Depende mucho de lo de Shannon, ¿no? sí, exacto. ¿Qué es lo que pasa con los códigos Huffman? El primer teorema de Shannon, o sea, el código Huffman nos dice, bueno,
se hace de esta manera y la entropía va a estar limitado por la longitud del código va a estar limitado por esto. Sí, o sea, cuando vimos el teorema de Shannon nos dice ¿qué es esto? Que la longitud media siempre va a ser mayor que la entropía, ¿cierto? Mayor o igual. Y va a ser menor que la entropía más 1 sobre n. Esto siendo n el orden de la extensión, orden de la fuente, pues. Entonces un código Huffman se va a ver limitado por esto, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, vamos ahora con Shirley y su exposición de código aritmético. Bueno, el código aritmético pues es un código de la comprensión sin pérdidas. Entonces, bueno, para poder definir qué es comprensión sin pérdidas, primero, ¿estás viendo las diapositivas? No, ya voy a ver cómo las veo. Un segundito. A ver, puedo ver lo que ellos tienen en el computador. Bueno, para poder llegar a una definición de comprensión sin pérdidas, primero hay que pasar por la definición de comprensión de datos, diciendo de que la comprensión de datos es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada cantidad de información. Entonces, para eso se emplea, a lo que eso se hace, se logra una menor cantidad de espacio. Bueno, la comprensión es un caso particular de la codificación, pero si no hay nada en las diapositivas hasta ahora. La comprensión es un caso particular de la codificación, cuya característica principal es que el código resultante tenga un menor tamaño que el original. Entonces, la verdad es que muchas veces logrando eso se pierde información o no se pierde. Y ahí es cuando uno habla de la comprensión con pérdidas y con las de sin pérdidas. Entonces, ahí tiene el computador prendido. Pero es que eso no va como hasta la mitad de la exposición que dice en el computador. Gracias, ahora sí. Gracias, Juan. ¿Y cómo los veo hechos acá? Ok, gracias. Listo, muchachos, ahora sí, gracias. Entonces se denomina pues algoritmo de comprensión sin pérdida cualquier procedimiento de codificación que tenga como objetivo representar cierta cantidad de información ocupando una fracción menor a la unidad de almacenamiento de los datos que ya estaba establecida. Bueno, esta comprensión sin pérdida es utilizada en muchos campos donde se necesita de que la información antes y después de codificar sea la misma, como por ejemplo en comprensiones bancarias, comprensión de imágenes médicas y sí, etcétera. Ok, compresión. Comprensión. Yo te comprendo. Sí, pero me comprende. Sí, yo te comprendo. Bueno, entonces ya hay los tipos de comprensión sin pérdidas, que son unos, hay unos que son denominados estadísticos, que es un código de Huffman, y el aritmético, pues es del que yo voy a hablar, y unos basados en diccionarios, que es el LZ77, el LZ78 y el LZW. Bueno, sí, pues yo no voy a hablar de los otros, ya pero hablo de él
No, sí, dale, o sea, enfócate en lo general y lo que no dijo Juan, pues. Sí, bien, bueno, entonces codificación aritmética. Bueno, ¿qué es? Bueno, la codificación aritmética es en principio una generalización de la codificación de Shannon Fano-Elías. No encontré una foto de él, no sé por qué todos se llaman Shannon y sí. Es el mismo señor. Entonces, lo que él sugería... sí. Es el mismo. No era el mismo. ¿No? Shannon es el padre de la teoría de la Lo que él información. sugería era codificar secuencias. O sea, en la mayoría de cosas van a encontrar Ajá, Shannon. y yo Y es porque es el padre de la teoría de la información. Y todo lo que busquen va a ser Shannon, dijo el primer teorema de Shannon, el segundo teorema de Shannon, el algoritmo de Shannon. Listo. Entonces, en general es el mismo Shannon, ¿ok? Bueno, historia, no encontré nada cuando se inventaron esa codificación, la verdad, no sé, encontré una foto del señor, en fin. Lo que Shannon Fano-Elías sugería era codificar secuencias de símbolos en lugar de codificar los símbolos de las secuencias individualmente, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, para uno hacer el proceso de codificación en la codificación aritmética, uno empieza asignando a cada símbolo un intervalo entre 0 y 1, de forma que la amplitud de cada intervalo sea igual a la probabilidad de cada símbolo. Entonces la suma de las amplitudes tiene que ser igual a 1 porque es igual a las probabilidades. O sea que uno le asigna una probabilidad a todo el código. No, nos dan la probabilidad y uno le asigna un intervalo. O sea, tú tienes un rango, digamos. O sea, te dicen así como hicimos ahorita ahí. Te dicen la fuente y te dicen la probabilidad es tal, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo Shirley es, vamos a hacer una distribución de la probabilidad. Vamos a hacer una línea y vamos a escribir acá 0 y acá un 1, ¿ok? Y vamos a hacer este intervalo de ese 1 vale tanto de la probabilidad. Segundo intervalo que corresponde al símbolo 2 tiene una amplitud de tanto. ¿Listo? Y bueno, sí, ahí están los pasos. Los leo, los empiezo y lo hago en el tablero profe de una vez. Listo, pero vos consultaste, digamos, cuáles son las diferencias o qué ventajas tiene este algoritmo con respecto a Huffman. Sí, pues la ventaja era esa de que se no codifica los símbolos individualmente de las secuencias, sino que codifica las secuencias enteras. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues menor espacio. Siempre. O sea, más compresión. Más compresión. Bueno, Compresión. Pero que esta tiene más, pues la aritmética tiene más gasto, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo decir? De procesar o informático. computacional. Computacional. Bueno, sí, eso es cierto, digámoslo, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Huffman, cuando trabaja con probabilidades muy altas, es decir, un símbolo con probabilidad, digamos, del 90% y los otros dos símbolos del 5%, ¿cierto? La entropía de un tipo de esos de fuente es muy bajita, ¿sí? Y el código que se puede lograr con Huffman no es comparable con esa entropía, ¿cierto? Entonces uno qué dice, bueno, yo cómo acerco la longitud a la entropía haciendo sucesivas extensiones de la fuente, ¿cierto? Que es lo que está diciendo Shirley, ya no va a coger un solo código, sino varios, ¿sí? Pero uno, ¿por qué no lo hace con Huffman? Porque digamos tengo una fuente de 10 símbolos, ¿cierto? Y necesito hacer una extensión de orden 20, entonces es 10 a la 20 elementos en mi alfabeto, entonces esto se me vuelve insostenible. O sea, la cantidad de memoria que yo tengo para un alfabeto en Huffman que tenga pues una longitud cercana a la entropía es muy grande, ¿sí? En cambio, con la codificación aritmética se puede lograr
de una manera, entre comillas, sencilla, un tipo de codificación muy rápido de símbolos sucesivos, que es como Shirley lo va a hacer. O sea, yo no tengo que enviar muchos símbolos, sino solamente un dato, y ese dato me va a representar una cadena de n símbolos, ¿sí? Entonces esas son las ventajas, ¿ok? Shirley, continúa. Shirley, micrófono. Micrófono. Profe, que antes está establecido que cada dato, sí, pues gastaba 8 bits de información. No, bueno, eso es algo que uno toma en general. O sea, un computador trabaja, digamos, en bytes, ¿cierto? Que son 8 bits. Y uno generalmente dice, bueno, una A en un computador equivale a un byte, ¿cierto? Pero hay sistemas que, digamos, no necesariamente es un computador. Y tú puedes decir, bueno, solamente voy a trabajar con las vocales A, I, O, U, ¿cierto? Entonces tú puedes codificar eso en 3 bits. ¿Sí? O sea, no necesitas más espacio para codificar A, I, O, U, ¿cierto? Sino que eso es como un estándar que se dio en los computadores y en cosas así, digamos, de manera digital. Uno trabaja un byte, un word, que son múltiplos de, pues digamos, de 2, el 1, el 8, el 16 y así sucesivamente. Pero pues no tiene nada que ver. O sea, tú puedes comprimir de a 4. Está bien. Bueno, termine la expresión y yo al final les voy a dar una conclusión. Digamos, en el tipo de compresión tuya, tú no vas a enviar datos sino índices, ¿cierto? Entonces ya no vas a enviar palabras, digamos, de si tienes 22 índices, entonces no lo vas a hacer con 8 bits, sino necesitas más bits para representar esos índices, ¿cierto? ¿Sí me voy a entender? Sí, pero Listo. Vale. Profe, entonces ya voy a dar el ejemplo mientras el compañero me colabora pasando los pasos y vamos a hacerlo así paso a paso lo que dicen ahí. Listo, ok. ¿Y lo vas a hacer con cuál? Con ese que hicimos ahí. Hola. ¿Con cuál ejemplo? Ah. Con el que sea. Hazlo con el del tablero. ¿Está ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces el paso 1 es... bueno, ya nos dice, entonces vamos a localizar los intervalos de los símbolos. Entonces, eso se hace así. Voy a hacer como una cabita. El intervalo que se debe asignar como en la hora va entre 0 y 1. Entonces, bueno, aquí está el símbolo. Esta es la probabilidad. Y este es el intervalo. Bueno, entonces el intervalo empieza en 0 y tiene que terminar en 1, ¿cierto? Entonces, el primer cosa de acá, el intervalo, es esa probabilidad. Sí. Entonces, el intervalo del segundo símbolo es esta probabilidad, este final, y el de este extremo del intervalo es la suma de estos dos. 0,7. Ajá. Y así sucesivamente. 0,8. ¿Por qué 0,8? Los vas sumando. Los sumando. No, ¿Eso de cuál? ese acá. 4 y 3 y 1. Ah, pues todo. Pues la verdad, esto es uno de los problemas, pues es uno de los problemas de la aplicación aritmética que tienen los intervalos muy seguidos. Entonces, ahorita en el proceso de codificación de pronto tiene un problema.
Y 1. Listo. ¿Y ahora qué vas a codificar? Bueno, entonces ya. Paso 2. Bueno, entonces, el paso 2. No, ya, entonces, profe, dígame que vamos a codificar. Ah, bueno, exacto, listo. Entonces ahora vamos a codificar. No sé, haz una secuencia, bueno, para que sea fácil poner, no sé, ese. Queremos codificar ese 1, ¿vale? Ese 2, ese 3, Ese 1, ese 1. Y ya, pone ese 1 y ya. Sí. así que vamos a hacer la tarea. Entonces, lo que se hace es acá. Seleccionar entonces primero cogemos ese 2. El intervalo de ese 2 está entre 0,4 y 0,7. Sacamos la amplitud del intervalo que es 0,3. La amplitud. La amplitud es cuánto vaya hacia acá. Es 0,3, ¿no? Sí. Sí. Bueno, le sacamos la amplitud y entonces ahora el paso 2 que tomamos el símbolo que sigue, que es ese T. ¿Cierto? No. ¿Ah? Dale, dale. No. Dale. Entonces tomamos el intervalo de ese 3. No le sacamos la amplitud. Es de 7 a 1. Ah, pues uno pone los. Es de 0,6. Es la probabilidad. No. Hace 0,8, ajá. La amplitud es igual a la probabilidad, por eso las primeras amplitudes tienen que ser igual a 1. Bueno, entonces tomamos bueno, entonces tenemos que calcular los nuevos límites de este intervalo. ¿Los qué? Hay que calcular los nuevos límites con esas fórmulas que aparecen allá al final que yo acá no veo. Anterior. Fernando. Dalo ahí. Está cargando. Infinito. Eso es infinito. Inferior. El nuevo límite inferior. Shirley. Hola. Pues yo no sé, ustedes tienen afán, yo no tengo afán, pero nos tenemos que ir ya. Muchachos, creo es que ya son las 6 y ya nos tenemos que ir. Entonces, como para no dejar el ejercicio así incompleto, lo terminamos la otra clase, ¿vale? Pues, porque igual. ¿Les parece? Con más calma. Sí, profe. 0, Y los que no expusieron hoy. Chao. La próxima clase seguimos, ¿vale? Pero entonces tráiganlo todo preparado. La idea es continuar las exposiciones, continuar con tu ejercicio y empezar el siguiente tema, ¿listo? Listo. Bueno, entonces hablamos ya la otra clase. Que pasen feliz fin de semana. Luego, profe. Hasta luego, chao. Gracias. A ver,